Dios te bendiga en este día, hermano, hermana, amigo, amiga, te saludo con la paz del Señor. Te habla el pastor Daniel Ortiz y quería desearte que estés bien de salud, que el Señor siga operando en tu vida, que te dé victoria y que puedas confiar cada día más en Él, ¿no? Sabiendo de que Él dijo que estaría todos los días hasta que Él venga a buscarnos con nosotros. Bueno. Y hoy quiero compartir un poquito una enseñanza, también a modo de reflexión. Y como título le podemos poner un llamado al ministerio. Muchas veces el Señor nos llama, ¿no? A un ministerio, a un lugar, un ministerio formativo, un ministerio eclesiástico. Y bueno, debemos estar preparados siempre, tener ese anhelo. Si usted anhela algo y si es de Dios, se va a concretar, se va a lograr. Y acá vamos a ver la historia de Isaías, ¿no? El profeta Isaías, cuando Dios lo llama o le hace una pregunta interrogante. Entonces él contesta. Y dice así Isaías capítulo 6, verso 8. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? De vuelta repito, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Jeremías, heme aquí, envíame a mí. Mire, qué interrogante esa pregunta. El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y automáticamente Él responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Una de las mejores maneras para nosotros de poder recordar la fecha y de alguna experiencia personal que tuvimos con el Señor o algo trascendental en nuestra vida, en la iglesia, es asociándola con algún evento histórico. En este caso, es el caso de Isaías, que nos dice exactamente la fecha. O sea, él no tiene la fecha muy clara, pero sí que dice, eh, recordaba que fue en el año en que murió el rey Usías. En el verso 1, Isaías capítulo 6, verso 1, ahí dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, él dice esa experiencia que tuvo, no se acuerda la fecha, pero sí se acuerda como referencia en el año que murió el rey Usías, ¿no? La experiencia de Isaías eh, puede ser bosquejeada en tres palabras o en tres pasos, ¿no? Tres puntos. Puede ser visión, confesión y misión. Todo verdadero llamado al ministerio será definido por estas tres palabras. Por una visión que Dios te da y pone en tu corazón y para que también la confieses, ¿no? Y la puedas transmitir, esa visión, como dice en Habacuc, escribe la visión y hazla correr en tabla y en su tiempo se cumplirá. Y aunque pase el tiempo y no lo veas, sigue confiando, porque esa visión se va a cumplir. Entonces, visión, confesión y bueno, la visión nos da el Señor, la confesión es declararla, declararla. Como nosotros en la iglesia tenemos una visión. ¿Y cuál es nuestra visión? La visión es verlo para Cristo y llamarlo ya es de Cristo, pero tenemos una visión, tenemos un plano, tenemos algo ya plasmado con textos, con versículos y apuntamos siempre a eso, no es que no tenemos una visión de decir hoy vamos para este lado, mañana vamos para el otro lado, cambiamos, no. La visión tiene que darse, pero tenemos que seguirla paso a paso y aunque no viniera, dice, espérala, porque se cumplirá, ahí en el libro de Habacuc. Entonces, él recibió la visión, la confesó, la escribió y bueno, después hay que trabajar sobre eso y esa es la misión. La misión de cada uno de nosotros es llevar adelante y que se cumpla la visión. Todos tenemos que estar de acuerdo y plasmar esa visión no solo en un plano, sino en el área espiritual, con oración, con clamor, con voluntad, con obediencia. Y bueno,
Eso es lo que hizo Isaías, ¿no? Y bueno, él dice ahí en el punto 1, la visión. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a leer del verso 1 al 4, dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Bueno, así que tenemos ahí la visión, lo que vio Isaías, ¿no? Y bueno, esa visión fue una experiencia profunda que él tuvo con Dios, ¿no? Y bueno, a esa visión que él tuvo debe anteceder un llamado divino, porque él tuvo el llamado de Dios. Bueno, y la visión nos lleva a tener una misión. Él tuvo esa visión, pero a partir de ahí Dios lo llama con una misión. Y esa misión fue la que llamó, en la Biblia hay varios llamados enfocándonos con una misión, porque Dios aparece, y le voy a dar un ejemplo. Moisés experimentó una visión de Dios, donde ahí en Horeb, él había, ¿se acuerda la historia de Moisés, no? Estuvo 40 años en el palacio, ahí en el palacio del rey, y bueno, después tuvo ese problema que mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto, a las tierras de Madián. Bueno, y ahí fue visitado por Dios, porque Dios tenía un propósito con Moisés, ¿no? Él tenía que ser el libertador de Israel, él tenía que sacar al pueblo de Israel de la cautividad de los egipcios. Bueno, y mire lo que dice ahí, Moisés experimentó una visión de Dios en Horeb, en Éxodo 3, capítulo 3, verso 1 al 12. Bueno, ahí en Horeb él estaba pastoreando y de repente ve que una zarza se encendió. Y bueno, esa zarza dice, ¿cómo? Zarza es algo como una rama muy seca que hay en el desierto. Y bueno, y él se acercó. Y cuando se estaba acercando le dijo, Moisés, detente. Dice, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y ahí él pudo discernir que era Dios que le hablaba. Dios le hablaba y le envió y le dio esa misión para que él pueda libertar al pueblo de Israel. Ese fue el llamado de Moisés, ejemplo 1. Tenemos otro ejemplo más, el de Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso vio al Señor Jesucristo camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Y bueno, también acá tenemos esta historia, ¿no? Que Saulo de Tarso pidió cartas para perseguir a los cristianos, ¿no? Y vaya si los persiguió, los aprendió, él mismo estuvo cuando lo apedrearon a Esteban, ahí lo maltrataron, lo apedrearon y murió. Él mismo estuvo en ese lugar. Y bueno, no conforme a eso, pidió cartas para perseguir a los cristianos. Y él camino a Damasco, iba a Damasco a buscar cristianos para ponerlos presos, traerlos para, por, simplemente porque predicaban a Jesús, ¿no? Y bueno, y ahí tuvo un encuentro con el Señor. Vino una luz resplandeciente y bueno, de ahí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra la legión. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, le dijo, ¿no? Él estaba persiguiendo a los cristianos y bueno, Jesús salió al encuentro de él. Y a partir de ese momento, la vida de Saulo va a cambiar profundamente por ese encuentro que tuvo con Jesús. Si bien él no fue un discípulo de Jesús, pero tuvo un encuentro y después
no discípulo, sino no estuvo con los apóstoles, pero él fue llamado camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, y de ahí es que Jesús le da esa tarea de predicar el Evangelio, y vaya si lo hizo, ¿no? El apóstol Pablo escribió el 80% del Nuevo Testamento, Así que cuando hay un propósito, Dios te va a llamar, Dios te va a confrontar para que primero te va a dar una misión para que vos puedas llevar adelante lo que Él quiere, ¿no? Pero primeramente también va a aparecer con una visión, como apareció en esa visión que le apareció a Saulo y a Moisés. Bueno, después de esa visión va a haber la confesión y después está la misión, que es llevar a cabo eso que te mandó el Señor. Bueno, y ahí le dijo, bueno, él automáticamente cayó en tierra y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Vio cómo cambió ahí, fue tocado. Bueno, y ahí el Señor le dio las instrucciones y a partir de ahí, ese Saulo que era perseguidor, ese Saulo que maltrataba a los cristianos, se convirtió en el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y él predicó la palabra, escribió la palabra, hizo viajes misioneros, estableció la palabra de Dios en todos los lugares. Él hacía viajes y establecía, era un apóstol que también era evangelista, ¿no? Porque él iba y establecía iglesias y las fundaba y establecía. Era un perito arquitecto que puso la palabra de Dios, todo para que la iglesia primitiva creciera. Y bueno, así fue, y la palabra de Dios está plasmada y escrita, ¿no? Y Dios utilizó a este apóstol. Bueno, tenemos esos dos ejemplos. Saulo de Tarso vio al Señor Jesucristo camino a Damasco. Y bueno, también ahí vamos a comparar con 1 Corintios 15, versículo 15, verso 8. Y miren lo que dice. Ahí dice, y después apareció Jacobo y después a Saulo. Y el último de todos, dice él, dice Saulo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoce que fue el último de los apóstoles conquistado camino a Damasco. Ahí está, la visión, esa visión que tuvo él, como lo tuvo Moisés, que también fue el libertador de Israel, que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, en la manera como vemos a Dios, en la manera como nosotros lo vemos a Dios y cómo Dios está en nuestras vidas, así lo describiremos a otro. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted está lleno de Dios y cómo ve las cosas de Dios, usted va a transmitir eso a otros y va a ser de bendición y así lo va a describir a otros para que también otras personas, otros amigos, hermanos puedan tener esa visión que tuvo tanto como Moisés, como Pablo, como Saulo de Tarso, que luego fue llamado Pablo. Esa visión de la trascendencia e imponente de Dios que fue el contexto profético para Isaías. Mire qué tremendo, ¿no? Acá vemos el caso de Isaías que Dios se le revela a través de esa visión. Y bueno, él dice en este texto, ¿no? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Qué encuentro tremendo tuvo, ¿no? Y ahora vemos el punto 2. Y este punto 2 hablamos de la confesión. Entonces cuando Isaías tiene esa visión y ve, tremendo, porque él dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tremendo esta visión que él tiene, ¿no? Pero esto fue con un propósito, porque Dios le dio esa visión para que él pueda confesar también, ¿no? Y con la confesión, y bueno, y después él va a hacer la misión. Fíjese lo que dice en el verso 5 del capítulo 6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Mm? Y bueno, y dice en el 6, dice versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y que es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mire cómo lo santificó automáticamente el Señor para la misión que él tenía, ¿no? Fue en esta revelación, cuando en esta visión que Dios le da, y bueno, y él confiesa lo que está diciendo acá en el versículo 5. Por eso es muy importante, hay que reconocer nuestras flaquezas. Él dice acá, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, él lo reconoció esa flaqueza, ¿eh? Y que también dice, hay que conocer al pueblo al cual ministramos. ¿Por qué? Él dice, ay de mí que soy de labios inmundos, y también reconoce que y estoy en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, también dice, ¿no? Han visto mis ojos al Rey. Hay que reconocer al pueblo al cual ministramos. Es muy importante, por eso tenemos que tener tiempo con Dios, tenemos que buscar su llenura, tenemos que buscar la revelación de parte de Él, para que podamos estar siempre un paso, un escalón más arriba del pueblo de Dios, porque no todos estamos en el mismo, sí estamos en el mismo espíritu, pero no todos tenemos el nivel de santidad que tenemos que tener para ver cosas grandes de parte de Dios, ¿no? Por eso tenemos que pagar ese precio, para ver y también que el Señor nos revele, que podamos conocer al pueblo del cual ministramos. Y también hay que aceptar que Dios se nos revela no por nuestros méritos, sino por su gracia. ¿Escuchaste bien? El Señor se nos revela a nosotros con cosas que nos va a hablar a nuestro corazón, no por nuestros méritos, porque no tenemos méritos, sino por su gracia, simplemente por la gracia de Dios y porque Él te llamó y tenés un llamado, por eso pusimos este título, un llamado al ministerio. Y si querés tener un llamado al ministerio realmente, tenés que santificar tu vida, tenés que buscar de Dios, tenés que pagar el precio, tenés que quebrantarte, tenés que humillarte, tenés que menguar para que Él crezca en ti. Entonces, eso es lo que hizo Isaías. Él dijo, ay de mí que soy de labios inmundos, pero automáticamente salió el serafín y tocó con un carbón encendido su boca y le dijo, a partir de ahora estás santificado. Y así, que eso pase con nuestras vidas, que santifique nuestras vidas, que podamos ser santificados para ministrar el pueblo de Dios y conocer al pueblo. Hay que aceptar que Dios se revela a nosotros. ¿Por qué? Porque lo buscamos, porque tenemos santidad, porque lo buscamos en santidad, porque hacemos su voluntad, porque no le damos lugar al enemigo, porque no le damos lugar al pecado, sino buscamos que Él nos llene y se revele, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Y acá vemos también en el punto 3, entonces vimos la misión, que vamos a ver ahora, pero es la visión. Punto 1 era la visión. Punto 2, recién el que tocamos, es la confesión. Él confiesa y dice y reconoce su flaqueza, reconoce que hay que conocer al pueblo que ministramos, pero también reconoce que también el pueblo necesita ser santificado. Y eso lo hace el Señor, pero nosotros tenemos que ser ahí columnas, atalayas, tenemos que ser embajadores, tenemos que ser personas que
nos santificamos para que a través de nosotros también Dios empiece a obrar y para que su presencia baje y cuando estamos en las reuniones, cuando estamos en las enseñanzas, cuando estamos buscando de Él, orando, dice, si dos o tres se pusieren de acuerdo, pero siempre tiene que haber alguien que lleve adelante esto, que es el siervo o la sierva que Dios utiliza en estos tiempos. Por eso Isaías dijo, ahora vemos la misión, él aceptó la visión, confesó su debilidad y lo declaró y Dios lo santificó. Cuando tengamos una visión, bueno, esa visión la tenemos que aceptar, ¿sí? Así como esa visión que te dije que vino sobre Moisés, sobre Saulo de Tarso, y bueno, ellos tuvieron esa visión, pero también confesaron. La confesión es muy importante. Decir, Señor, a veces el Señor te va a llamar y decir, no, pero no estoy preparado, no estoy capacitado. Bueno, el Señor te está llamando, no deseches lo que Él tiene para ti. No, todavía no, no puedo, más adelante me voy a tomar un tiempo. No, no, no. Hoy es el día, hoy es el día. Dios te quiere utilizar, no retrocedas. Dice el Señor, si retrocedieres no agrada mi alma, no retrocedas. O eso que quedó pendiente en tu vida, esa visión que tuviste y que confesaste, Señor, sí, voy a hacerlo, límpiame, santifícame, pero a través del tiempo las cosas de esta vida, los negocios de esta vida te han enredado y te han sacado del foco de esa visión. Y hoy estás fuera de esa visión vos, pero tenés que volver a retomar. Si el Señor te llamó, Él te va a respaldar. Bueno, en el punto 3 dice la misión. Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, Señor, en el verso 8. Vamos a leer el verso 8. Después oís la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la palabra a la cual tú te tienes que aferrar. Cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te da una tarea, cuando el Señor te llama a trabajar en su obra, no rechaces, no rechaces. Simplemente di como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer? Señor, tanto tiempo estuve parado con esta pandemia, con todo lo que pasó, pero ahora quiero retomar esa visión que tuve, Señor, la voy a declarar que lo voy a poder hacer en Cristo que me fortalece, que esa visión está escrita, que la iglesia va a crecer, que voy a ser uno de aquellos soldados que van al frente a cumplir la misión que tú nos das. Envíame a mí, dijo Isaías. Dios le reveló a Isaías con un propósito. Dios se le reveló a Isaías con un propósito. Y se reveló con una, inquietó a Isaías con una interrogación. Y él dice, fíjese lo que dice ahí, después oí la voz del Señor, en el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, en el verso 8, y acá entre signos de pregunta, ¿a quién enviaré? Dice el Señor, ¿y quién irá por nosotros? Ahí está la pregunta, el signo de interrogación que escucha Isaías y automáticamente dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque él escuchó eso que el Señor lo mandó con un signo de interrogación y él escuchó y dijo, Señor, envíame a mí. Este es el tiempo donde tenés que pararte y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor te está hablando, te está diciendo, te está llamando. No deseches, no deseches. Dios tiene para ti un lugar, un ministerio en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo. Y no deseches eso, Señor, envíame a mí, yo puedo hacerlo, Quiero crecer, quiero ser parte del ejército que va a conquistar todas las naciones, Isaías dice que sí a Dios, heme aquí, envíame a mí. Isaías busca la dirección al decir envíame a mí. La visión que no es seguida por disposición de la misión no puede tener fruto. Te vuelvo a decir, la visión que no es seguida
por la disposición nos lleva a la misión. Cuando hay una visión, primeramente tiene que haber confesión y luego Dios te va a llevar a que tengas una misión. ¿Y cuál es la misión? Yo creo que en este tiempo hay mucho trabajo en las cosas de Dios y Dios ya lo estableció. Cuando Jesucristo murió, resucitó y se reunió con sus discípulos en Mateo 28, y Él dejó establecido dos mandatos. Uno es la Santa Cena, la Cena del Señor. Y el segundo mandato, y Él lo hizo, y Él lo vivió, y Él lo instaló, tanto la Santa Cena, que fue la última cena del Señor con sus discípulos, como así también cuando Él iba a ascender a los cielos, dice, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esa es la tarea que el Señor Jesús dejó a sus discípulos, y esa tarea en la que también nosotros tenemos que continuar haciendo ese trabajo que hizo la iglesia primitiva, que conquistó, que ganó almas, que estableció el reino de Dios, que estableció la palabra de Dios, y eso tenemos que seguir llevándolo adelante, sin decaer, sin flaquear, sin mirar los problemas ni las dificultades, porque el Señor dijo, y aquí yo estaré contigo, yo estaré con ustedes todos los días hasta que venga a buscarlo. Muy pronto estará, la venida del Señor está muy pronta, yo creo que es así por las señales que estamos viendo, pero mientras tanto debemos de seguir haciendo lo que Él nos mandó. Y como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Eso es lo que tienes que tener en tu corazón, mi hermano. No estés sentado solamente en un banco, en las reuniones. Sumate a la iglesia, a trabajar. Hay muchos lugares para que vos puedas decirle, Señor, heme aquí, estoy en tu casa, pero también estoy sentado, disfruto de la alabanza, disfruto de los mensajes, tú llenas mi corazón, pero también estoy en deuda contigo, Señor, porque quiero servirte y no lo estoy haciendo. Y bueno, es tiempo de que te pares y le digas al Señor, Señor, heme aquí. Como dijo el Señor, ¿a quién me enviaré? Bueno, heme aquí, envíame a mí, Señor, necesito hacer algo para ti, porque eso te da vida, te da fuerza, no te vas a sentir un inútil, te vas a sentir fuerte porque estás trabajando. Recibo el poder, recibo la ayuda, recibo el cuidado de Dios, recibo todos los beneficios que Dios me da. ¿Pero qué? ¿Qué estoy haciendo? Porque el Señor dice, ¿a quién mandaremos? ¿Quién irá por nosotros? Entonces automáticamente ahí tú dices, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ese corazón dispuesto, esa voluntad que Dios va a poner en tu vida y empezar a retomar tu ministerio, tu lugar, si lo has dejado, volvé a ese primer amor, parate, como dicen, nos paramos en los caminos y vemos los caminos, dice, y tenemos que volver a la senda antigua, estar ese primer amor, que quiere decir con gana, con amor, con gozo, ibas a hacer las cosas y quizás hoy no las estás haciendo. Pero bueno, esto es algo para reflexionar, ¿eh? Nuestro ministerio dependerá mayormente de nuestra interrelación con Dios y de la experiencia que hayamos tenido con Él, ¿eh? Si estamos relacionados con Él, tu ministerio, tu llamado, va a depender de la relación que vos tengas con Dios y has tenido con el Señor. Yo creo que todos tenemos una buena relación con Dios, pero en este momento hay hermanos, hay congregaciones que están en stand-by, están en espera y no podemos esperar. Heme aquí, envíame a mí. Tenemos que declarar esa palabra, mi hermano, mi hermana. Te aliento para que salgas, como el otro día se predicó, salí de la cueva, salí de la cueva porque en la cueva no vas a ver la realidad, ¿eh? Dios te dice, salí, que yo tengo
algo para darte, algo para hacer. Empezá a recordar esos tiempos donde Dios te utilizaba, donde tenías voluntad, tenías ganas, y el Señor te va a dar todos los atributos para que puedas ser un buen obrero, un buen siervo, para que lleve esta bendita palabra, esta bendita comisión que Él nos dejó de hacer discípulos a todas las naciones. Y bueno, espero que te hayas entendido esto y bueno, sabes que podés tener una visión y esa visión que te va a dar el Señor, que ya te la dio en un tiempo, pero se ha apagado, se ha distorsionado. Cuando viene la visión, también hay que hacer una confesión. Señor, esa visión que me diste voy a revivirla, voy a empezar a activar. Cuento con tu ayuda, Señor. Sí, heme aquí, dijo Isaías, envíame a mí. Dios siempre va a estar ayudándote. Y bueno, y ahí viene la misión. ¿Cuál es nuestra misión? La misión es alcanzar al perdido, al que está atribulado, al que está cansado. El Señor quiere almas para su reino. El Señor va a tocar. Simplemente tú tienes que ir a hacer la misión, hablar de Él, y el que convence de pecado, de justicia y de juicio es Dios a través del Espíritu Santo, y Él va a llenar tu boca, Él va a llenar tu corazón para que tengas una palabra de vida y que la misión que Dios te envía a hacer puedas concretarla. Esa visión se cumple cuando la declarás, cuando hay confesión, como dice Habacuc, declara la visión y hazla correr. Declaramos la visión, somos una iglesia que tenemos una visión y no nos estancamos, pero también hay que cumplir lo que es la misión. Y como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Si toda la iglesia dijera, heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿cómo se multiplicarían las almas? Pero si estás pasivo, si estás quieto en el banco, si sos bancario, empezá a levantarte y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No sé lo que tienes, pero algo quiero hacer. Deme un trabajo, deme algo para hacer. Lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Te aliento, mi hermano, en este día, que puedas crecer y que puedas hacer como el profeta Isaías y como esos hombres que fueron llamados, que tuvieron un encuentro con el Señor Jesús y nunca fueron más los mismos. El caso de Moisés, el caso de Saulo, del apóstol Pablo, que tuvieron encuentros con el Señor y nunca más fueron los mismos, sino que fueron utilizados por el Señor. Así, yo quiero que Dios utilice tu vida, mi hermano, y mi vida, y cada uno vamos a hacer eso que nos encomendó, esos dos mandatos: hacer discípulos, participar de la cena del Señor y siempre recrear lo bueno que nos enseñó Jesús, amar a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento, con promesa también, ¿no? Que hacer discípulos y ganar almas, ¿no? Eso es lo importante. Bueno, te saludo, mi hermano, en este día y que el Señor te bendiga, te bendigo, que puedas tener victoria en tu vida. No te quedes, vamos, mi hermano, no te quedes, vamos a la iglesia. Hay que empezar a renovarse, hay que empezar a tomar esa fuerza. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas una buena semana, pero un mejor año. Este año que hemos comenzado el 2022, yo declaro que va a ser un año de victoria para tu vida, mi hermano. No te quedes, no te quedes. Empezá a activar y el Señor te va a dar esa fuerza. Simplemente tenés que decirle, heme aquí, envíame a mí. Dios te bendiga, te saludo con la paz del Señor.